Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque ahora podemos contemplar tu palabra. Pedimos, oh buen Dios, que como ya lo hicimos, que abras nuestros ojos, abras nuestros oídos, inclines nuestro corazón hacia ti y hacia tu palabra para aprender de ella y para nosotros obedecerla. Gracias por todos aquellos que nos visitan. Permite, Señor, que podamos ser bendecidos con ella en Cristo Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana va a ser un poco diferente porque tiene que ver algo ya de manera muy precisa con algo que sucedió en la iglesia la semana pasada. Nuestra ordenación, la ordenación del pastor Yadín y mía la semana pasada, trajo algo de revuelo en algunos grupos de hermanos y hermanas y que incluyen hermanos de otras iglesias. Hubo un sinnúmero de opiniones y por qué y para qué y ahora, después de tanto tiempo, cuál es el sentido. Esto generó muchos comentarios, algunos buenos, otros un poco desafortunados, pero algunos hermanos de nuestra iglesia también, con buena actitud naturalmente, también preguntaron sobre este tema de la ordenación. Yo quisiera hoy hacer una presentación de la raíz bíblica de la ordenación. Estimados, cada actividad, cada ministerio, cada práctica de las iglesias locales puede y debe ser cuestionada y evaluada cuidadosamente. Esto incluye lo que hicimos la semana pasada. La ordenación no es otra cosa que expresar apoyo y respaldo público a hombres que van a servir al Señor, así como hacer una encomienda pública de su servicio y ministerio, y eso es muy saludable para las iglesias y demás ministerios. Nosotros nunca lo habíamos hecho en 41 años que el Señor nos ha permitido tener este ministerio, pero la ordenación pastoral no es un mandato de Dios, no es un mandato de Dios, pero tiene base en las Escrituras y es lo que queremos ver. De hecho, hay muchas prácticas dentro de las iglesias de hoy que no son mandatos bíblicos, pero tienen raíces o base bíblica. Por ejemplo, la escuela dominical que nosotros tenemos todos los domingos aquí a las 9 de la mañana. No hay un mandato bíblico para nosotros tener esto. Sin embargo, tiene una base bíblica. Desde el Antiguo Testamento, las Escrituras nos manda a enseñar a nuestros hijos en todo lugar y por todos los medios las Escrituras. Y entonces lo hacemos. Las Escrituras nos mandan a estudiar la palabra de Dios y eso es lo que hacemos en esto que nosotros llamamos escuela dominical. Este es un título a ese programa que viene de allá de los 1700 para atrás, porque a los niños se le enseñaba la Biblia como si fuera una escuelita y era los domingos, naturalmente, durante los cultos de la iglesia. Y por eso desde entonces se le ha llamado escuela dominical por doquier, y nosotros seguimos usando ese término, aunque me parece que hay otros que pudieran ser más claros. Son estudios bíblicos en la mañana de los domingos normalmente. Además de la escuela dominical, nosotros tenemos otros ministerios, como por ejemplo las personas que después que se han entregado a Cristo quieren bautizarse, nosotros les damos clases de bautismo, clases de doctrina esencial antes de bautizarse, para que entiendan claramente qué significa el bautismo bíblico. Tenemos también el ser miembro de la iglesia, eso no hay un mandato bíblico.
Ser parte de una iglesia, sí, pero cuando hablamos de ser miembro de una iglesia, nos referimos a ser parte ya de la estructura legal de la iglesia local, donde la persona es votada por los demás miembros para ser parte de la iglesia y poder tener pues, voz y voto en las asambleas. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, porque hoy en día estas instituciones tienen que estar organizadas y tienen que estar organizadas de acuerdo a las leyes civiles, a las leyes del país, y nosotros tenemos leyes. Si nosotros no estamos organizados de esa manera, si no somos una asociación sin fines de lucro, que es la ley que nos regula, no podemos abrir cuentas de banco, no podemos comprar propiedades, no podemos vender, no podemos hacer muchas otras actividades que requieren pues una personería jurídica. Y claro, y para tomar decisiones necesitamos tener miembros, etc. También la forma como nosotros participamos de la Cena del Señor. No hay un mandato bíblico para que lo hagamos de esa manera. Hay el mandato bíblico para que tengamos la Cena del Señor, pero dice la Biblia que tiene que ser el primer domingo de cada mes. No dice eso. Dice la Biblia que nosotros debemos hacerlo, partir el pan en pedacitos y poner el jugo en vasitos y nosotros distribuirlo. La Biblia no dice eso, pero ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque es como por la logística se acomoda a nuestra realidad. No son prácticas antibíblicas, pero sí tienen base bíblica. Así pues también los grupos de matrimonios, grupos de jóvenes y con sus correspondientes retiros anuales, las conferencias que nosotros hacemos, esas cosas no tienen mandatos bíblicos, pero tienen sí base bíblica. Pues la ordenación es lo mismo. Y antes de nosotros ver algunos pensamientos sobre el pasaje que vamos a leer ahora, yo quiero compartir con ustedes algunos conceptos de ordenación que vienen del Antiguo Testamento. Vamos a leer el pasaje, pero recuerden que la ordenación es básicamente el apoyo, respaldo e encomienda de un siervo de Dios para el ministerio. Segunda a los Corintios, segunda carta que tenemos aquí de Pablo que escribe a los Corintios, el capítulo 3, dice así, versículos 1 al 6, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Segundo los Corintios 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de nosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí vemos como Pablo defiende el ministerio y vamos a ver algunos pensamientos en un momentito, pero el concepto de la ordenación viene aún del Antiguo Testamento. Tenemos el caso de Josué, por ejemplo, en Números capítulo 27. Números capítulo 27, los versículos 18 al 21. En pantalla deberían estar los versículos. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, o sea, es Dios que habla con Moisés.
toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo. O sea, Moisés le va a dar el cargo en presencia de ellos, o sea, de los ancianos, los sacerdotes y de la congregación. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él. O sea, él debería ser el líder a partir del momento que Dios a través de Moisés le entregara el cargo. Entonces, aquí vemos, comenzando con el caso de Josué, que es quizás el más claro en el Antiguo Testamento, el Señor de manera literal dice, mira, transfiérele la responsabilidad, el liderazgo, pon tu mano sobre él delante de toda la congregación y entrégale la encomienda, el cargo. También el mismo caso en Deuteronomio capítulo 31, versículo 14, dice así, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Dios le dice a Moisés, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo, Jehová, le dé el cargo. En los versículos anteriores era Moisés que tenía que darle el cargo. Ahora Dios está diciendo, yo le voy a dar el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. El versículo 23, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, después que le puso las manos. Dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ese es el caso más claro que tenemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé, leemos versículos 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces identifica 5 de ellos. Bernabé, 1, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos 5. Ministrando estos al Señor, ¿dónde? En Antioquía, por medio de la iglesia de Antioquía. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Dios, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya ellos estaban ministrando y el Señor les dice, espérate, yo les tengo ahora otra obra. Ya ellos estaban ministrando en Antioquía. Eran de los líderes en Antioquía, estaban trabajando en esa ciudad por medio de la iglesia que estaba allá, y el Señor interrumpe su ministerio allá y dice, no, ahora le tengo otro plan para ellos, tengo otra encomienda para Bernabé y Saulo. Entonces, versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, o sea, los otros 3 que estaban con ellos, y los despidieron. Los encomendaron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces vemos este caso de Pablo y Bernabé. También no vamos a leer el pasaje, pero hay de otros siervos también en Hechos capítulo 6, donde también se impusieron las manos sobre ellos. El caso de Timoteo, sí lo vamos a ver, 1 Timoteo capítulo 4, el caso de Timoteo.
donde Pablo le dice a Timoteo, óyeme, no descuides el don de Dios que hay en ti, no lo descuides. Este don que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. O sea, un grupo de hombres, entre ellos Pablo, impuso las manos sobre Timoteo como respaldo y como encomienda, como apoyo para él servir al Señor públicamente. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, Pablo también dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, del presbiterio y de Pablo. Timoteo fue encomendado al ministerio. Pablo respaldó, apoyó e encomendó a Timoteo para el ministerio. Pero también Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo le dio órdenes a Timoteo. Timoteo era básicamente un pupilo de Pablo y él era pastor y Pablo le tenía encomiendas, como apóstol le tenía encomiendas. Y Timoteo también tenía que ordenar pastores y por eso el versículo 22 del capítulo 5, 1 Timoteo 5:22, que dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, no impongas tus manos con ligereza. Es necesario tener cuidado sobre quién nosotros encomendamos al ministerio. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque va a estar usurpando un llamado que viene solamente de Dios. Entonces, si su llamado no es de Dios, no debería ser encomendado. Y no solamente los líderes, sino la congregación debería y poder identificar si esta o aquella persona, si este o aquel hombre realmente tienen el llamado de Dios. El llamado de Dios es lo más importante en el servicio de un hombre en el ministerio, porque si no está usurpando. Está diciendo que ha venido de parte de Dios cuando es mentira, si no tiene el llamado. Y por lo tanto eso es lo más importante de todo. Pero la congregación y otros hermanos líderes deberían poder identificar en la vida de ese hombre o de esos hombres que realmente tiene el llamado de Dios, que realmente tiene la encomienda en primer lugar de parte de Dios para el ministerio. Y todos y cada uno de nosotros podemos y debemos crecer en la medida que llevamos a cabo el ministerio, pero tiene que venir una encomienda, un llamado de parte de Dios. Y Timoteo tenía que hacer esto, lo mismo que Tito también. Ellos tenían que ordenar a otros pastores. Bien, entonces a partir de esto, regresando entonces a nuestro pasaje, vamos a ver muy sencillo. Pablo en el versículo 1 dice, óyeme, nosotros tenemos que recomendarnos delante de ustedes. Entonces nuestro primer punto es, amados, el pastor Yadín, delante de ustedes de la IBC, no necesitamos recomendación. Ustedes nos eligieron, a mí hace 11 años y medio, a Yadín hace 9 años y medio. Ustedes nos han tolerado durante todos estos años. Todavía estamos aquí. La iglesia ha sido fortalecida, ha crecido. Hemos tenido nuestros embates, nuestras pruebas. Aquí estamos. Delante de ustedes no necesitamos recomendación. Porque algunos se preguntaban, ¿pero para qué? Lo vamos a explicar un momentito. Pablo mismo había sido acusado demasiadas veces de soberbio, incluso hasta de predicar un falso evangelio.
El uso de otra vez ahí en el versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos. Eso justamente es debido a los constantes ataques y acusaciones de algunos, como él menciona ahí, que son los judaizantes que tenían contra él. Esta carta de Pablo alude varias veces a la defensa de su ministerio. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios capítulo 10 y 11 es una defensa extensa de su ministerio. Esos algunos habían llegado a Corinto con cartas de recomendación de otras iglesias. Mira, Pablo no tiene carta de recomendación, pero nosotros sí. Miren las cartas que tenemos de tal iglesia, de cual otra iglesia. ¿Quién es Pablo? Bueno, Pablo dice, yo no necesito carta de recomendación delante de ustedes. Estos algunos también tenían aliados dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de los Corintios había hermanos que se oponían y resistían el ministerio de Pablo, del apóstol Pablo. Y los acusaban y lo acusaban y se aliaban a estos judaizantes que traían de hecho doctrinas erróneas. Y esos hermanos se aliaban a estos individuos en contra del apóstol Pablo. Y lamentablemente siempre hay personas que se declaran enemigos de ciertos pastores o líderes, no porque estos pastores sean antibíblicos, no porque tienen una vida moralmente desordenada, no porque su carácter es cuestionable, cosas por las cuales sí deberíamos resistir a los pastores si tienen esas cosas, sino resisten solo porque no me cae bien o porque no me gusta cómo predica. Esta es una actitud que provoca divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Es una actitud tipo COVID, que se pega fácilmente de los que están más cerca y se multiplica rápidamente dentro de una iglesia. Debemos tener cuidado con eso. Entonces, ¿por qué? ¿Quién necesita cartas de recomendación? Las cartas de recomendación normalmente se buscan para cuando estamos buscando alguna posición de cuidado en alguna institución. Se busca cuando se necesita, cuando no hay confianza, no se sabe quién es la persona, se necesita recomendaciones normalmente en los currículum vitae, ¿verdad? Después de muchas verdades y algunas mentiras que nosotros ponemos en el currículum, al final dicen, no es recomendación, sino, ¿cómo es que se pone? Referencias, gracias. Por eso, porque si no conocemos, necesitamos referencias de alguien que sí le conozca y que nos pueda recomendar. En 1 Timoteo capítulo 3, que versículos 1 al 8, habla de las características que debe tener un pastor. De todas esas características que están ahí, hay una sola que tiene que ver con su labor. Todo lo demás tiene que ver con su carácter. Con su carácter. Dice apto para enseñar, pero todo lo demás tiene que ver con su carácter. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser examinados. Necesitamos cartas de recomendación para reducir los riesgos, posibles errores. Necesitamos cartas de recomendación, de referencia para conocer el carácter de la persona mejor. Y mucho más para la posición pastoral,
¿Por qué necesitamos cartas de recomendación? Bueno, porque hay impostores, porque hay engañadores, porque hay personas desconocidas. Y cartas está en plural, ¿por qué? Porque a menudo necesitamos referencias de diferentes fuentes, pero Yadín y yo no somos desconocidos delante de ustedes. Entonces, ¿por qué? Como yo les he dicho muchas veces, yo les he visto a todos ustedes llegar aquí a la iglesia. Solamente la hermana Lurdita tiene un mes más que yo aquí en la iglesia. ¿Okay? Ella se convirtió un mes, yo me convertí el mes siguiente, hace 41 años ya. Entonces, ustedes nos conocen nuestras debilidades, así como algunas fortalezas que podamos tener. Saben quiénes somos, saben dónde cojeamos, ustedes saben bien dónde nosotros cojeamos. No necesitamos esas cartas. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a contestar esa pregunta en un momentito. Y ahí viene el punto número 2, la obra que Dios ha estado haciendo en ustedes, en esta congregación, es suficiente recomendación. Versículos 2 y 3, eso es lo que dice Pablo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Son 41 años que tiene esta iglesia. Algunos de ustedes no tienen 41 años, naturalmente, tienen mucho menos, pero ustedes son parte. En la República Dominicana, en Santo Domingo, la gente conoce quién es la Iglesia Bautista Cristiana. Cariñosamente le dicen la 27, ¿verdad? Porque durante 30 años estuvimos en la 27, en la avenida 27 de febrero. Pablo aclara que él no necesita traer cartas de recomendación de ningún lado, porque ellos mismos son la evidencia de la obra que Dios está haciendo a través de él. Es obra de Dios, ellos eran obra de Dios por medio de Pablo. Aquí pues nosotros hemos tenido 41 años. El Señor nos bendijo con un hombre de Dios que inició esta iglesia y estuvo al frente de la iglesia hasta que la iglesia eligió al hermano Nino para pastorearnos, quien nos pastoreó durante unos 27 años de una forma maravillosa. Dios hizo una obra increíble en todos nosotros por medio de él y damos gracias al Señor por eso. Y hace 11 años y medio ustedes me eligieron a mí, hace 9 años y medio a Yadín para ser sus pastores. Y damos gracias al Señor por ese gran privilegio. Miles de almas han venido a Cristo a través de esta iglesia. Aunque nosotros tenemos una asistencia domingos en la mañana, antes del COVID, ¿verdad?, de unas 340 personas, eso no significa que somos todos los que han venido a Cristo. A través de estos años, miles de personas han venido a Cristo Jesús a través de esta iglesia, del ministerio o de los ministerios de esta iglesia. Y han crecido en medio de ustedes, incluyéndome a mí y a Pastor Yadín. Yo llegué con 17 años. Yadín llegó con ¿cuántos? 4 años. ¿Okay? Y miren ahora, ya tiene 44 o 45. ¿Cuánto es? 40. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Yo tengo 58 para 59. ¿Okay? Ya son buenos. Qué bueno es servir al Señor. Qué bueno es servir al Señor, hermanos. Decenas de hermanos se han entregado al ministerio en esta iglesia. Decenas de hermanos. Si usted comienza a identificar y a contar, miren, las manos no le dan. Hay más de 30 personas que se han entregado al ministerio a tiempo completo en esta iglesia, o a través de esta iglesia, o que han salido de nuestra iglesia. Y damos gracias al Señor. Y todos seguimos creciendo en el Señor, exhortándonos unos a otros, amándonos unos a otros, a veces peleando el uno con los otros, pero pidiendo perdón también. Eso es glorioso.
Esa es obra de Dios en nosotros. Damos gracias a Él por eso. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay beneficios para la iglesia local de esta ordenación. Es un procedimiento y una práctica bíblica, ya nosotros lo vimos, y por tanto es una actividad, es un evento debido, es un evento correcto para nuestra iglesia, aunque en el caso de nosotros dos fue hasta cierto punto a destiempo, porque normalmente se ordenan a los hombres de Dios cuando están comenzando su ministerio. La verdad es que es bueno que ellos hayan servido primero unos años para poder identificar realmente su carácter, sus dones, antes de ordenarlos, pero nosotros ya tenemos los dos, cada uno de nosotros tiene 19 años en el ministerio. Yadín comenzó en San Cristóbal y yo comencé en Moca. Ya tenemos cerca de 19 años en el ministerio. Y después de 19 años entonces ser ordenados, ¿y por qué no? Hay otras razones. Esta es la primera vez que tenemos una ordenación en la IBC. Y de esta manera la IBC es introducida a otro aspecto bíblico del ministerio cristiano. Algo que nosotros como congregación no conocíamos. El hermano Nino fue ordenado, pero fue ordenado en Greenville, no fue ordenado aquí en la iglesia. O sea, nosotros como iglesia no conocíamos esta práctica, no había sucedido entre nosotros. La congregación observa que otros pastores de buena reputación y testimonio en el ministerio reconocen públicamente a sus pastores como aptos para el ministerio. Y eso le da mayor certeza a la congregación de que sus pastores son reconocidos por otros como siervos fieles. Eso es bueno para la iglesia. Por último, y quizás lo más importante de todo, es que esta ordenación introduce la práctica para que otros pastores que vienen más adelante sean debidamente ordenados. Como Pablo le dijo a Timoteo, no impongas con ligereza tus manos a ninguno. O sea, los demás pastores que vengan tendrán que ser ordenados, tendremos nosotros como líderes y ustedes como congregación mostrarles nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestra encomienda. Es importante hacerlo. Durante muchos años tuvimos un solo pastor y tuvimos un pastor asistente. Desde hace unos años para acá es que ustedes tienen dos pastores, como es el concepto que he querido que ustedes entiendan, que aunque hay un pastor titular, todos los pastores son pastores. Aunque hay un pastor titular, los demás pastores no son pastores de menor grado, son pastores, son sus pastores. Yadín y yo somos sus pastores y nosotros nos pastoreamos el uno al otro. Y cuando venga otro pastor será su pastor. Quizás tendrá funciones específicas que se le asignará, pero será su pastor. Entonces es muy bueno para esto. Y finalmente, punto número 3, nuestra confianza viene de la obra de Cristo en todos vosotros. Pablo en versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo está claro que su competencia no venía de cartas de recomendación, sino que Dios le había dado el don
le había hecho el llamado, le había dado el don de enseñar, le había dado muchos otros dones y él lo estaba llevando a cabo y por lo tanto las almas estaban siendo bendecidas. Miles siendo convertidas. De hecho, nosotros podemos hasta decir que nosotros, nuestra iglesia, tú y yo, somos producto de Pablo. Porque, bueno, nosotros nos edificamos, nosotros venimos a Cristo por el evangelio que encontramos aquí en las cartas de Pablo. Nosotros somos edificados y enseñados por las cartas de Pablo. Claro, no solamente las cartas de Pablo, porque toda la palabra, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento y sus cartas tienen mucha injerencia en nuestras vidas, como debe ser. Y por lo tanto, la competencia del pastor Yadín y mía delante de ustedes viene de Dios, pero viene de Dios por vuestras oraciones. Yo estoy convencido de que si ustedes no oraron por nosotros, otra historia sería. Continuamente ustedes, hermanos, nos dicen, pastor, yo oro por usted continuamente, oro por usted y recibo mensajitos diciendo, estoy orando por usted. Hermanos, eso es lo que nos mantiene a nosotros. No es nuestra competencia es eso, es que ustedes están sosteniéndonos en oración. Nos están sosteniendo en oración. Nuestra competencia es la obra que ustedes hacen, el trabajo que ustedes hacen, el servicio que ustedes hacen en la iglesia, que hacen que Pastor Yadín y yo pues, nos vaya bien. Nosotros no podemos tocar, estos hermanos tocan. Nosotros no podemos dar todas las clases de escuela dominical y ustedes lo están haciendo. Nosotros no podemos estar en doncellas, en maestras del bien, en upper room, en los adolescentes, con las damas, con los matrimonios. No podemos hacerlo todo. Por lo tanto, la obra que ustedes hacen, el servicio que ustedes le dan al Señor en esta iglesia, ayudan a que nosotros seamos algo competentes. El hecho de que ustedes pueden ser alimentados y que ustedes están alimentando, estudiando las Escrituras ustedes mismos, es parte de todo esto. Es parte de todo esto que el Señor nos ha dado. Debemos siempre recomendar recordar, lo que quería decir es que nosotros no estamos aquí voluntariamente, ustedes saben. El pastor Yadín y yo no estamos aquí voluntariamente. Nosotros fuimos llamados por Dios. ¿Okay? Y esto es muy importante, porque hay personas que les gusta, no tienen ni idea lo que es el ministerio pastoral, pero creen que es bonito estar en la palestra. Creen que es bonito estar al frente y poder enseñar y poder dirigir y poder... Eso no es así. Si no tienes el llamado de Dios, esto no es como dirigir una empresa. Entre nosotros aquí hay hermanos ultra competentes en el nivel de liderazgo, en el nivel de dirigir empresas, súper competentes, más competentes que nosotros. Pero les garantizo que si no tienen el llamado de Dios y vienen a pastorear, la iglesia va a sufrir terriblemente. Porque esto no es obra de hombres, es la gracia de Dios que utiliza a pecadores miserables como nosotros para poder ministrarles. No tiene nada que ver con nosotros, todo es de Dios. Porque, ¿qué somos nosotros más que ustedes? Aquí hay hermanos que tienen el don de enseñanza que me superan 10 veces, pero no son pastores. Quizás algún día el Señor les llama, aleluya, gloria al Señor.
El pastor Yadín y yo amamos predicar el Evangelio, amamos predicar todo el consejo de Dios, amamos las Escrituras, nos gusta, para edificación nuestra y para edificación de ustedes. Esta ordenación también tiene algunos beneficios para nosotros dos. En primer lugar, la posibilidad de no perder oportunidades de servicio en la vida ministerial. ¿Por qué? Porque hay ministerios que quisieran que nosotros les sirvamos, pero ellos tienen reglas. Y parte de esas reglas es que nadie puede ministrar ya si no es ordenado. ¿Ok? Perfecto, está bien eso. Y no quisiéramos perder esa oportunidad. Segundo, tener la confirmación y el arrepentimiento y apoyo formal y público de la congregación y de otros consiervos es importante. Es importante, no solamente para la congregación, para nosotros también. Nos humilla saber que estos hombres que estuvieron aquí el sábado y el domingo pasado, que pusieron sus manos sobre nosotros, hombres competentes, hombres de gran testimonio, que estuvieron dispuestos a poner su nombre sobre nosotros, como como Jehová le dijo a Moisés, coloca tu dignidad sobre Josué. Eso fue lo que esos hombres hicieron con nosotros. Eso nos humilla saber que estos hombres están dispuestos a hacerlo. Quizás lo más importante de todo esto es que nosotros no sabemos qué planes Dios tiene para nosotros dos. No lo sabemos. ¿Ustedes recuerdan que estábamos leyendo Hechos capítulo 13? Pablo y Bernabé estaban sirviendo en la iglesia de Antioquía y a través de la iglesia de Antioquía estaban sirviendo al Señor. Y de repente, mientras ellos servían ahí, todo el mundo contento, el Señor interrumpe y dice, un momentito, ahora tú y tú, vengan, los voy a sacar de ahí, los voy a enviar a otro sitio. Bueno, Yadín estuvo aquí durante muchos años, estudió en Bob Jones, vino bien preparado con una maestría de allá, y el Señor, mientras él estaba aquí, también lo mandó para San Cristóbal, y allá estuvo 8 años. Yo crecí aquí también, pues, con el llamado al Señor para el ministerio, y el Señor de repente, mi pastor me dice, Pedro, ¿tú has considerado Moca? Yo dije, yo no, pero ora por eso. Dije, no, yo no voy a orar por eso, no me interesa. No, ora por eso. Yo dije, pastor, no voy a orar por eso, no me interesa ir para Moca. Ora por eso. Qué cosa más grande, ¿eh? Cuando un pastor insiste con uno, ¿eh? Bueno, yo le dije, bueno, yo voy a orar por eso porque usted me está pidiendo, pero no me interesa. Así le dije. Y bueno, el Señor sí le interesaba, ¿okay? Y me llevó 8 años para Moca. Estuvimos 2 años viajando y estuvimos 7 años allá. Me parece que hace 9 años, no 8. Yo sabía que tú ibas a decir algo, Orlando, por eso fue que corregí. No sabemos qué el Señor va a hacer. ¿Verdad que no? No sabemos. Entonces es importante esto. En menor grado, quizás casi insignificante, tampoco sabemos qué cambios en las leyes del país, qué cambios van a venir. Pueden venir cambios, como en otros países. Hay países que tú, si no eres ordenado y no tienes no sé qué otras credenciales más, tú no puedes ser pastor, punto. De una iglesia organizada, no puede serlo. Entonces no sabemos qué más adelante viene. Por lo tanto, miren, sabemos perfectamente que en estos momentos del ministerio nosotros no necesitamos ser ordenados para seguir pastoreando la iglesia. Estamos muy claros con eso. Ahora,
Yadín y yo teníamos años hablando sobre este tema. Años sobre lo hacemos, sí, creo que tenemos la necesidad de hacerlo. Cuando lo hacemos, bueno, vamos a ver cuándo vamos a hacerlo. Conversamos con otros pastores y todos nos dieron su apoyo, su anuencia, entendían que era una buena idea. Y bueno, y finalmente tomamos el ánimo y procedimos a esto. Y hermanos, yo creo que fue una etapa y ha sido una etapa importante para la iglesia, para nuestras vidas. Como dice Pablo aquí, que Dios le llamó y le hizo competente para predicar el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje más importante de todos, el mensaje del Evangelio que trae salvación y vida eterna a las almas. Esto es, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio significa en primer lugar buenas noticias. ¿Por qué llegó buenas noticias al pueblo en Cristo Jesús? Bueno, porque había malas noticias. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte y dice que todos hemos pecado. Entonces, si todos pecamos, todos, absolutamente todos, hemos pecado, y dice que la paga del pecado es muerte, es la condenación eterna, todos ustedes, yo, hemos pecado, la paga, el castigo de este pecado es la condenación eterna. Entonces, ¿qué buena noticia es esa? Esa no es buena noticia, es mala noticia. Estamos condenados todos. Ahí es donde el Señor Jesucristo viene como el Redentor, como el Salvador. Él es el nuevo pacto, su sangre es el nuevo pacto. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió en nuestro lugar, en nuestra representación y para nuestro bien. Él murió por nosotros. Ese mensaje hay que predicarlo. Pero no solamente murió, Él resucitó al tercer día. Venció la muerte. Por eso, como Él es dueño de la vida, Él venció la muerte. Como Él es dueño de la vida, Él es el único que puede dar vida eterna a todo aquel que se arrepiente y que viene a Él. Ese es el mensaje principal. Y alrededor de este mensaje, entonces tenemos todo el resto del consejo de Dios para ser predicado y enseñado. Y eso es lo que nosotros hacemos los domingos en la mañana, lo que hacemos en la escuela dominical, lo que hacemos en los estudios bíblicos diversos que hay a través de la semana, lo que haremos esta noche, esta tarde. Y si tú estás aquí y todavía no has creído, no te has entregado al Señor Jesucristo para perdón y para vida eterna, te animamos a que lo hagas ahora. Nosotros hemos sido llamados como pastores para predicar este evangelio, pero todos ustedes han sido llamados a predicar el mismo evangelio después de haberlo creído. Yo conozco personas que han predicado el evangelio sin haberlo creído primero. Lo han hecho. Sí, predican el evangelio, pero ellos mismos no se han entregado al evangelio. De hecho, el viernes pasado, algunos hermanos aquí y yo estábamos en un curso de ministerio pastoral y el pastor dijo que un pastor, otro pastor que vino a pedirle consejería a él sobre su ministerio, y el pastor que estaba dando el consejo, el que nos estaba dando la clase, le hizo esta pregunta: ¿tú estás seguro que tú eres creyente? ¿Tú estás seguro que tú te has convertido al Señor? Le hizo una pregunta a un pastor, esa pregunta a un pastor. Y dijo: no me contestes ahora, piensa sobre eso y hablamos después. Y el hombre se fue, pensó sobre eso, volvió donde este pastor y le dijo: usted tiene razón, yo no soy cristiano. Él estaba predicando el evangelio sin él mismo ser cristiano. ¿Okay? Ser cristiano no es porque yo nací en una familia cristiana.
Ser cristiano no es porque yo soy humano y punto. Eso que se dice de que todos somos hijos de Dios, señores, eso no es verdad, no es bíblico. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son aquellos que se convierten a Él, los que le reciben a Él como Señor y Salvador, los que ejercen fe en la obra que Cristo Jesús hizo. Pablo a los romanos dice, todos vosotros sois hijos de Dios por medio de la fe. El Señor Jesucristo, o el Evangelio según San Juan dice del Señor Jesucristo, que Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que sí le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si por recibir a Cristo son hechos hijos de Dios, ¿qué eran antes de eso? El Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Eso es lo que éramos. A la gente no le gusta escuchar eso, pero esa es la verdad. Si no somos de Dios, ¿de quién somos? Por Cristo, gloria a Dios, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Porque si todos son hijos de Dios, entonces ¿qué pasa con Hitler? Él también está en el cielo, porque el Señor le dijo, no te preocupes, todo eso que tú hiciste, total, no. Ahí tenemos muchas historias en las Escrituras donde gente buena terminó en el infierno. ¿Por qué? Porque las obras no salvan. Es Cristo quien salva. Ese evangelio tiene que ser predicado sin ser diluido, sin ser tergiversado, de manera clara. Y ustedes, hermanos en Cristo, la Iglesia Bautista Cristiana, ustedes son responsables de que este púlpito siempre sea fiel a ese mensaje. Cualquiera de nosotros que ustedes hayan elegido como pastores, si nosotros comenzamos a tergiversar ese mensaje, ese evangelio, ustedes son responsables de quitarnos del medio. Porque probablemente si hay esa maldad en mi corazón, yo no voy a querer irme de aquí. Pero ustedes son responsables de quitarme. Porque el evangelio permanece, no los hombres. Esto no se trata de hombres. No es fidelidad al hombre. Sí, la palabra de Dios dice que la congregación debe respetar, honrar, amar a los pastores. Claro, siempre y cuando los pastores amen primero a Cristo y más que nada a Cristo Jesús y a su palabra. Entonces ellos merecen su amor, su respeto, su honra. Pero si tergiversan la palabra, ustedes tienen que sacarlos del medio. Son responsables de eso. Dios los hace a ustedes responsables. La iglesia no pertenece a un hombre, la iglesia pertenece a Cristo. Y por eso ustedes, al conocer el evangelio, tienen que velar por el evangelio, por la demás verdad bíblica. Amén. Padre, gracias por la palabra que tú nos has dado. Gracias por esta preciosa palabra que tú nos has dado, que tú nos has dado el privilegio de creerla y de predicarla. Gracias, oh buen Dios, por ese amor para con nosotros. Quizás hay alguien esta mañana que tú trajiste que todavía no se ha convertido a Cristo, que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pedimos, oh Dios, que tú le impulses a entregarse al Señor Jesucristo. Y si estás aquí esta mañana y deseas entregarte al Señor Jesucristo, nosotros deseamos ayudarte con ello. Y queremos orar contigo. Y si deseas que oremos contigo, por favor levanta la mano. Vamos a orar por ti y vamos a orar contigo si sabemos quién tú eres. No vamos a presionarte, pero si quieres entregarte al Señor Jesucristo, déjame ver tu mano. Los demás están orando. No es para avergonzarte, es solamente para poder ministrarte. ¿Hay alguien?
Sí, veo aquí una niña que levantó la mano. Dios te bendiga. Qué bueno que has tomado esa decisión. ¿Alguien más desea entregarse al Señor Jesucristo? Bien, sin presión, esa es tu decisión, lo haces, pero acuérdate que todos nosotros estamos a un suspiro, a un latido de pasar a la eternidad. Y es necesario entregarse a Cristo de este lado, porque del otro ya no va a ser posible. ¿Ok? Entrégate a Cristo aún ahora. Padre, así pues te damos gracias por la fidelidad que tú le has dado a esta iglesia durante esos 41 años. Tuya, exclusivamente tuya, es la gloria en Cristo Jesús. Y te damos las gracias, Señor, por esta jovencita que levantó la mano. Desea recibirte, oh Señor Jesús, como Señor y Salvador. Ayúdale a ella a entender lo que esto significa y acércate a ella, Señor, dale la vida eterna y ayúdale a seguirte para el resto de su vida o hasta que tú vengas a buscarnos. Te lo pedimos, por favor, te la encomendamos a tu gracia, a tu amor en Cristo Jesús. Amén.